Es un privilegio estar aquí. No somos muchos, pero los que estamos, qué bueno que estamos, porque esta tarde Dios tiene un mensaje más para nosotros. Como mencionaba el pastor, vamos a tratar el tema de una parábola que vamos a ir explicando más adelante. Sin embargo, el tema, ¿verdad? El tema de hoy, el título de la predicación la he titulado Evidencia de Fidelidad. Evidencia de Fidelidad. Como escuchamos en la canción que acabamos de cantar, la venida de Cristo es pronta y va a evidenciar a los verdaderos cristianos y a los falsos creyentes. Y su aparente tardanza es parte de ese juicio. Lo repito, la venida de Cristo va a evidenciar, es decir, va a mostrar los hechos de los verdaderos cristianos y los falsos creyentes. Y la aparente tardanza del Señor es parte de ese juicio. Comenzaremos con una breve introducción y voy a hacer nota de algunas lecturas. Si quieren tomar nota de los versículos, los capítulos. Primero que nada, tengo por mencionarles la segunda carta del apóstol Pedro en su capítulo 3, en los versículos 13 al 15, donde se nos advierte que en los postreros días vendrán burladores y dirán: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y aquí entender por advenimiento es un evento importante y es obviamente la segunda venida de Cristo. Porque dicen ellos que desde el día que los padres murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pero ellos o estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado de agua en los tiempos de Noé, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición para los hombres impíos. Mas continúa Pedro y dice: amados, mas no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Sin embargo, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, absolutamente todos, procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y las obras que en ella hay serán quemadas. Y puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, continúa Pedro, estando en espera de estas cosas, nos invita a procurar con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, irreprensibles, es decir, impecables, en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Esa es la nota de la segunda carta de Pedro. También vamos a leer, por otro lado, la epístola a los Hebreos, donde nos dice en su intermedia y breve amonestación en el capítulo 10
entre el versículo 23 y el 37, donde se nos advierte a mantenernos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, como decía la canción, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Aún más, por otra parte, el apóstol Pablo en su primera carta escatológica a los tesalonicenses, en el capítulo final, el 5, entre el versículo 1 y el 6, nos recuerda acerca de los tiempos y de las ocasiones, de que no tenemos necesidad, hermanos, de que yo os escriba, dice el apóstol Pablo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y claro, por supuesto, no nos puede faltar en su primera carta el apóstol Juan también, quien nos dice y nos advierte en concreto en el capítulo 2, versículo 28 lo siguiente: y ahora, hijitos, hijos, permanecer en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Ahora, una pregunta después de haber leído estos tres pasajes. Como podemos ver, ¿qué es lo que prueban estos tres pasajes? Primero, la segunda venida de Cristo es una doctrina que todo el Nuevo Testamento enseña y que todos los escritores apostólicos la creían y por supuesto la esperaban. Tanto Pedro, como Pablo, como Juan, como cada uno de ellos. Número 2, nos previene a los cristianos a no perder de vista esta promesa de que el Señor viene pronto. Y nos dice que es un peligro para nuestra vida cristiana perder la esperanza y no permanecer en la voluntad del Señor, desperdiciando así nuestra vida. Y tercero, nos dice que la venida de Cristo hará evidente, como dice el título de la predicación hoy, es decir, mostrará los hechos de la falsedad de algunos que se dicen llamar cristianos. Vayamos pues ahora al texto del día de hoy en Mateo capítulo 24, si quieren abrir sus Biblias. En el versículo 45, vamos a leer siete versículos. Por cierto, esta historia, esta parábola también está reflejada y contada por el Evangelio de Lucas en el capítulo 12 del versículo 42 al 48. Sin embargo, vamos a leer ahí en Mateo. Son 7 versículos, como mencioné. Vamos a leerlos. Y este es el tema, ¿verdad? En el que vamos a ahondar hoy en esta noche. Entonces para que practiquen aquí conmigo, vamos a seguir leyendo. Vamos a leer alternadamente, ¿les parece? ¿Ya están todos ahí?
Mateo 24, 45, inicio yo y luego leen ustedes y así hasta el 51, ¿ok? Dice así, dice la pregunta, dice, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa, para que les dé alimento a tiempo? De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, Y comenzare a golpear a sus consiervos y aún comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, todos juntos, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien. Esta tarde quiero decir que nuestro énfasis en esta parábola sea sobre una advertencia, ¿sí? Una advertencia es algo así como un aviso, es algo así como una amonestación, es algo que se nos dice para indicarnos que tenemos un peligro o que existe un problema o que algo no placentero va a suceder. Entonces, esta es una advertencia a revisar cada uno de nosotros nuestras convicciones y nuestros compromisos hacia el Señor. Y a la vez percatarnos si somos verdaderos creyentes. Y si sí lo somos, confirmar nuestra lealtad al Señor. Y si no lo somos, arrepentirnos y volvernos al Señor. Y resolver ser sus fieles administradores a partir de hoy y poner al Señor en primer lugar en nuestras vidas. Como ejemplo también diremos, siendo verdaderos pastores, los cuales estamos dispuestos a perder la vida por tan solo una oveja del rebaño. Y no simplemente empleados de pastor, donde al menor peligro salimos huyendo, abandonando y olvidando nuestras ovejas. Ahora bien, entendamos el contexto histórico, cultural, y básicamente podríamos observar en esta parábola que tenemos dos protagonistas principales. El primero de ellos es el amo, el señor, el dueño de la casa. Y luego, en segundo término, tenemos a un mayordomo, o a un siervo, o a un esclavo. ¿Quién es? El que se le ha confiado o al que se le ha confiado la administración de los asuntos de la casa, que en este caso cita directamente y específicamente el dar alimento a tiempo a los de su casa, ¿verdad? En la antigüedad, y obviamente lo acabamos de leer en la lectura que tuvimos hoy, donde se habló un poco sobre la esclavitud, ¿verdad? De un hermano israelita, o de un israelita, mejor dicho, con otro israelita. Y vemos que la esclavitud era una institución aceptada por todos. Y aún así, la Biblia, la palabra de Dios, legisló la esclavitud en Israel, es decir, puso reglas. Y así, los prisioneros de guerra, que no eran israelitas, eran vendidos como esclavos. El precio de un esclavo oscilaba entre lo que se dice eran 30 o 40 siclos. Según lo que investigué, podría ser alrededor de $20 un esclavo. Si recuerdan, también hay algunas
historias donde tiene que ver el comprar gente, ¿verdad? Incluido nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que se fue vendido por Judas. Y recuerdo también de los hijos de Jacob a José, donde sus hermanos lo vendieron por 20 piezas de plata. ¿Sí recuerdan eso? Quizá hoy en día, no sé, 20 piezas de plata pues serían que, no sé, $200, $300, no sé. Pero pues por decir un número, ¿verdad? O sea que podían negociarse con la gente. Por otra parte, los mismos israelitas, a los israelitas se les estaba prohibida la compra y la venta de hombres de su mismo pueblo. Sin embargo, como pudimos también leer hace un momento, por diversos motivos, un israelita podía caer esclavo de un compatriota suyo o venderse a sí mismo libremente como esclavo. La ley contenía varias disposiciones para proteger la situación de inferioridad de los esclavos. Ahora bien, en tiempos de Jesús, la esclavitud en Palestina era una institución normal, como ya lo mencionamos. Jesús, pues, no tiene reparo en introducir la esclavitud como ejemplo en sus parábolas. Ahora bien, otro término que se daba en la antigüedad era el de un mayordomo, el cual muchas veces era un funcionario público, encargado de la administración de los bienes de otro, descrito por varias palabras en hebreo. Podría ser un hombre libre o esclavo. Según el Antiguo Testamento, algunos de los personajes tenían mayordomo, entre ellos el padre Abraham, el mismo José del que hablamos que lo vendieron sus hermanos, Booz, el rey David, el rey Acab y el rey Ezequías. En el Nuevo Testamento, los vocablos en griego epítropos y oikónomos conllevan una misma idea de administración y superintendencia, control de asuntos domésticos y servicio en bien del amo o el Señor. Incluso el apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 2, utiliza la palabra epítropos y en este caso se traduce como tutor. Pero también en Mateo, en el capítulo 20, el reconocimiento en el reino, en el versículo 8 del capítulo 20, es un sinónimo exacto de oikónomos. Ahora, también acerca de la palabra Señor. Señor que viene del griego kurios, el poseedor y disponedor, dueño, amo, quien tiene el control, jefe soberano, príncipe, cuyo título es uno de honor, respeto y reverencia, supremo en autoridad. Este título incluso se le da a Dios y al Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, solo nos queda comentar sobre el gasto, la molestia y el peligro de viajar en la antigüedad. En Oriente, donde las costumbres occidentales no han desplazado los métodos antiguos, el viajar es un gasto alto, implica mucha molestia y hay un gran peligro. De ahí que se haga cuando es absolutamente necesario. Cuando un viajero sale en una jornada, debe pagar todas sus deudas y sobre todo proveer para los que de él dependen, dar dádivas de despedida, volver todos los artículos bajo su custodia, llevar dinero y sobre todo un buen temperamento para el viaje. Ya entonces, despedirse y sobre todo ser misericordioso con el animal que monta. Y esto último respecto de la implicación de que el Señor tarda en regresar. Vayamos pues a la razón por la cual se dice la parábola. Vemos
que Cristo viene comentando desde el comienzo del capítulo 24 de Mateo, la predicción de la destrucción del templo. Y esto ocasiona que sus discípulos le hagan preguntas sobre cuándo sería la destrucción del templo y qué señales habría de su segunda venida y del fin del siglo. A lo cual el mismo Cristo responde alrededor de 50 versículos, más aún el capítulo 25. Y en nuestro caso en particular, nos interesa nada más la ilustración que da de su regreso en la parábola del siervo fiel y prudente y el siervo malo, en el mismo capítulo 24, que fue la lectura que tuvimos hace rato. La historia de la parábola, de manera parafraseada o resumida, es aquella en la que el señor de la casa se ausenta y deja encargado a su mayordomo y o siervo y o esclavo, quien es responsable de la alimentación de su familia, y este último, el mayordomo, no conoce con exactitud el regreso de su señor y debe mantenerse buen administrador de la casa de su señor en su completa ausencia y dejarse de irresponsabilidades y no olvidarse de su principal función y cumplirla total y cabalmente. Ahora, espiritualmente, el uso en el Nuevo Testamento de la palabra esclavo o siervo con relación a Cristo, en vista de la manera como eran tratados los esclavos con frecuencia en el primer siglo, es interesante ver que los apóstoles una y otra vez se llamaron a sí mismos los siervos de Cristo o los esclavos de Cristo. Pablo se refiere a sí mismo así. Santiago, Pedro, Judas hacen lo mismo. Ser esclavo de Cristo era ser libertado para Dios. Por supuesto, algunos de estos esclavos del primer siglo eran tratados como amigos en quienes se depositaba la confianza, amando ellos realmente a sus amos y sirviéndoles fielmente. Este es el cuadro de los verdaderos creyentes con relación a Cristo. Cristo, hermanos, Cristo es nuestro dueño y nosotros sus esclavos, amantes y voluntarios. Aunque bien, tengamos muy claro que Jesús demostró ser el siervo de Dios por excelencia. Se anonadó, se vació a sí mismo completamente, se humilló a sí mismo, tomó forma de esclavo y por su obediencia nos redimió de la esclavitud del pecado. Por eso ya no somos esclavos, sino hijos. Y como hijos también somos herederos por obra de Cristo, que nos rescató pagando con su preciosa sangre carmesí el precio debido por el pecado. También, por otra parte, el apóstol Pablo alude a las obligaciones de los mayordomos, especialmente a la fidelidad, para recordar a sus discípulos que así ha de ser la fidelidad ante el Señor en cuanto al uso del tiempo, de los talentos y de las propias pasiones. ¿A dónde entonces nos lleva esta parábola en su parte espiritual principal? Nos lleva a Cristo, hermanos, a Cristo y su segunda venida. En arameo hemos leído en la palabra donde dice Maranata, el Señor viene. Nuestra parusia, la doctrina de la segunda venida del Señor es constante, es real y todos los apóstoles la esperaban. Nosotros debemos hacer igual. El Hijo del Hombre vendrá a
a la hora que no pensáis. Cristo, hermanos, Cristo viene otra vez, amén. Pero no sabemos con exactitud, no sabemos con precisión cuándo será esto, y mientras eso sucede, nos solicita, nos pide estar preparados para su regreso. Es decir, que seamos mayordomos responsables, siervos fieles, prudentes, y que nos mantengamos trabajando para Él en obediencia y no caer en irresponsabilidades. Esta situación la vemos representada en el Señor que se ha ido y ha dejado a su siervo cuidando y esperando su regreso. Y como dice en el libro de Apocalipsis, en la revelación de Jesucristo, al final de su palabra, Juan, el que da testimonio de estas cosas, el Señor mismo dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Así sea. Sí, Señor. Sí, ven, Señor Jesús. Y encuéntranos listos a recibirte. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en todo momento tú nos dejas mensajes, advertencias, amonestaciones, Señor, para que sigamos confiados en ti, que eres un Dios fiel, un Dios que ha cumplido todas sus promesas, Padre, y que esta segunda venida la debemos de tener siempre presente en nuestras mentes cada día de nuestras vidas, Padre, porque esto a la vez nos llevará a permanecer prudentes, fieles, atentos, responsables, obedientes a ti, Señor, porque tu palabra dice que nadie sabe, ni aun el Hijo sabe cuándo regresarás. Padre, te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Permite que podamos seguir respondiéndote como debemos, siendo fieles, Señor, en todo lo que hacemos, poniéndote siempre en todo en primer lugar, Señor. Ayúdanos, Padre. Y Padre, si en alguna situación aquí no lo hemos hecho, Señor, perdónanos. Perdona nuestros pecados, Señor, perdona nuestras ofensas, Señor, y ayúdanos a seguir adelante, Señor, porque todavía hay mucho que hacer. Ayuda a nuestra iglesia, ayuda a nuestro pastor, a nuestros pastores, a nuestros diáconos, a todos y cada uno de nosotros, Señor, a ser fieles siervos, esclavos tuyos, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.